Bienvenidos a Sherpa Financiero, el podcast de las finanzas nada convencionales. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con unas finanzas sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Sherpa Financiero, episodio 27 del miércoles 13 de enero del 2021. Buenos días. Una de las preguntas que más me suelen hacer y en la que más trabajamos durante las mentorías que hago con consultores es cómo definir tu perfil de cliente, cómo definir ese cliente ideal, ¿no? Porque pese a que muchas veces lo que estamos hablando es siempre de definir, de cómo encontrar los clientes, yo siempre les hago la misma pregunta a esos consultores y es ¿clientes a secas, clientes en general o lo que buscas es a un cliente ideal? Hombre, al principio muchos de ellos me dicen todo vale, ¿no? Me decían, sobre todo en la última mentoría, varios de los participantes. Es verdad que estamos en un momento de incertidumbre, de transición, de renovación personal y profesional, ¿eh? Entonces, esas incertidumbres, esos miedos, esas necesidades de facturar, pues parece que nos obligan a quedarnos con lo primero que nos viene, a quedarnos con esos primeros clientes que podemos encontrar. Bueno, vamos a ver, si tienes que hacerlo así, hazlo, es decir, las necesidades de cada uno y las circunstancias de cada uno son efectivamente propias, personales, incitan muchas veces a tener que hacer cosas que inicialmente no queríamos hacer. Pero la verdad es que yo creo que es todo un tema educacional, desde el principio, trabajar desde el principio en lo que quieres y en cómo lo quieres. Entonces, si puedes, hazlo desde el principio. Si por las circunstancias que sean, efectivamente tienes que empezar cogiendo a los clientes que te lleguen, porque necesitas esa facturación, pues busca siempre, déjate siempre un hueco diario para poder trabajar en tu cliente habitual, en definirlo, en buscarlo, ¿de acuerdo? Porque vas a ver que funciona todo de otra forma y que vas a crecer mucho más rápido y además de una forma más satisfactoria. Porque sobre todo, si encuentras a tu cliente habitual, vas a trabajar más a gusto y mejor y vas a ahorrar sobre todo tiempo, disgustos y dinero, ¿eh? Los clientes malos ya sabemos lo que pasa con ellos, los clientes a los que no les podemos ofertar o no somos su consultor habitual o ideal, pues ya sabemos lo que nos va a terminar pasando, nos van a generar muchos problemas, nos van a comer mucho tiempo, no van a estar dispuestos a pagar por nuestros servicios y vamos a tener siempre esa pelea con ellos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer sobre todo es definir a tu cliente. Es verdad que hay muchas más cosas, no solamente es definir a tu cliente, vamos a necesitar definir también los pilares de tu negocio, tu portfolio de servicios, cómo pasar de servicios a productos para poder escalar el negocio y muchas más cosas, dónde encontrar a esos clientes, cómo ponernos en contacto, en fin, muchas más cosas. Tranquilo, tranquila, porque lo vamos a ir viendo todo poco a poco en el podcast y luego lo vamos a ir desarrollando de una forma mucho más práctica, mucho más concreta, ya con plantillas, con determinadas circunstancias para en los directos que voy a ir haciendo todas las semanas y para que podamos avanzar de la mano, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir desarrollando en esos directos que te decía de la comunidad Sherpa Financiero. Si no estás dentro, te estás perdiendo muchas cosas interesantes. Recuerda, visita sherpafinanciero.com para enterarte de todo y te espero dentro, ¿de acuerdo? Para que pueda ayudarte a escalar tu negocio de consultoría o tu negocio en general, si es que lo que más buscas es un tema de finanzas y de financiación. Bien, ¿cómo definir a tu cliente ideal? Lo primero que tienes que aceptar, lo primero que tienes que entender es que no todo el mundo va a poder ser tu cliente. No todo el mundo va a poder ser tu cliente, no todas las empresas que hay en España, ni todos los autónomos, es decir, esos 3 millones de autónomos, esos 2,5 millones de empresas que hay en España, no todos van a poder ser clientes tuyos. Esto es algo que es así. Primero, porque tú no vas a tener capacidad, porque no les vas a poder aportar todo lo que ellos necesitan, porque hay clientes que no están dispuestos a pagar por tus servicios y por tus conocimientos y porque efectivamente tú no puedes solucionar todas las necesidades del mundo. ¿Lo tienes claro? Si lo tienes claro y lo aceptas, es el momento de ponernos a trabajar y a definir a tu cliente, a tu avatar, a tu target.
llámalo como quieras, me da igual, yo siempre prefiero la palabra cliente, me gusta mucho más, ¿de acuerdo? Creo que es mucho más directo y nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos que hablar. Te cuento cómo lo definimos nosotros en nuestras mentorías, cuál es el proceso que sigo en mis mentorías con consultores para definir ese perfil de clientes. Mira, lo primero que hacemos, sobre todo cuando estamos a final de año o a principio de año, porque no solamente es definir tu cliente ideal una vez, todo esto va a ir evolucionando, incluso por años, por situaciones económicas, por las circunstancias que se esté viviendo en el mercado, vas a tener que seguir definiendo a tu cliente habitual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que empezamos es por los sectores que consideras estratégicos y con buenas oportunidades de trabajo, con buenas oportunidades de negocio durante ese año. Esto no significa que sean necesariamente clientes o sectores potentes. No significa que sean los que mejor estén funcionando, podría ser, pero a lo mejor decides especializarte y darle servicios a sectores que lo estén pasando mal, a sectores que pueden estar afectados por esa crisis, pero a los que tú puedes ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de sectores estratégicos, me refiero a sectores estratégicos para ti, para poder llevar adelante tu negocio. Por ejemplo, este año, ¿qué podría estar funcionando? Pues sectores que pueden estar un poquito fastidiados, por ejemplo, la hostelería, la restauración. Sectores que pueden estar funcionando muy bien, farmacéuticas, limpiezas, tecnología. Es decir, define siempre esos 3, 4, 5 sectores máximo, tampoco te compliques mucho más, porque no vas a poderlo abarcar todo, entonces es preferible que te centres en esos primeros, en esos sectores primarios que tú quieres atacar, ¿de acuerdo? Entonces selecciona 1, 2, 3, incluso sería una cosa interesante que pudieras balancearlos, es decir, que tuvieras 1 o 2 sectores que funcionen, que estén afectados por la crisis y 1 o 2 sectores que no estén afectados por la crisis, de forma que puedas balancear en un momento dado tus clientes y, por supuesto, entonces tus ingresos. Bien, primer tema, los sectores. Segundo paso que damos, por supuesto, analizar qué problemas has detectado en ellos, qué problemas tienen y que además los escribas y los priorices, ¿vale? Bien, una vez que tengo los problemas que has detectado, que te han manifestado, que tú conoces, toca definir las soluciones que tú vas a poderle dar. Lo mismo, problema 1, solución 1, problema 2, solución 2, lo que tú puedes aportarles en este caso. Problema, solución. Bien, después de las soluciones, no dejes de ver o dejes de percibir que esa empresa, ese cliente tuyo, ese autónomo, necesitaría tener unos objetivos determinados. Él debería de estar buscándolos, debería de estar definiéndolos, debería de estar planteándolos. Entonces, apunta también qué objetivos, desde tu punto de vista, debería de estar persiguiendo ese posible cliente tuyo, autónomo o empresa, ¿de acuerdo? Y cuarto punto, resultados que tú le puedes garantizar. Es decir, qué resultados le vas a poder garantizar de un tipo o de otro en función precisamente de esos objetivos que él puede estar buscando, ¿vale? Bien, una vez que lo tengo todo, tocan los elementos finales, tocan los elementos, si quieres, vamos a llamarles un poquito más cuantitativos. El primero, la antigüedad. La antigüedad del cliente. ¿Qué tipo de cliente quieres? ¿Quieres clientes más jóvenes? ¿Clientes emprendedores? ¿Startups? ¿Empresas que tengan más de 2 años o autónomos que llevan más de 2 años funcionando? ¿Más de 5 años? ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente en la cantidad y la calidad de la información que vas a tener disponible para trabajar con ellos. No hay ningún problema, te puedes especializar en trabajar con emprendedores, con startups. Yo tengo muchos consultores que trabajan con ellos y no hay ningún tipo de problema. Pero hay consultores, por otra parte, que a lo mejor están más especializados en otro tipo de productos y entonces buscan efectivamente que sus empresas, sus autónomos tengan ya un cierto historial cuantitativo de números registrados o bien en el registro mercantil o bien a través de las declaraciones de Hacienda, ¿vale? Entonces, esto va a impactar sobre todo en la documentación, ya te digo. Siguiente punto cualitativo, la cifra de ventas. ¿En qué tamaño de facturación de cliente? Aquí me voy a referir un poquito más a las empresas para que te quede más claro en qué tamaño de empresa te quieres situar. ¿Quieres estar en una microempresa hasta 1 millón de euros? Por ejemplo, de 3 a 5 millones, de 5 a 10, más de 10, ¿en qué tamaño de empresa te sientes cómodo? ¿En qué tamaño de empresa crees que puedes aportarle más? ¿Vale? A ver,
Aquí no te vayas a volver loco. Me explico. Podemos caer en la tentación de decir, oye, yo me quiero dirigir a empresas de más de 30 millones de euros de facturación. Vale, primero, esas empresas requieren mucho trabajo. Hay muchas consultoras seguramente más grandes y con más recursos que tú, y entonces no vas a poder competir en igualdad de condiciones. Con lo cual, lo que se trata es de buscar esos sectores, esos tamaños en los que tú te encuentres cómodos y acotarlos para detectar dónde a lo mejor esas consultoras más grandes o más especializadas no están actuando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo suelo trabajar, cuando hablo de financiación, suelo estar en clientes, mi cliente preferido son los que van de 3 a 10 millones de euros. ¿De acuerdo? Por encima de 10 millones de euros, de 10 a 20 hay un pequeño gap, pero en el que se meten consultores grandes, y por encima de los 20 millones de euros, pues hay muchas consultoras grandes, las Big Four y las medianas, ¿no? Entonces yo ahí no quiero competir. Creo que hay mucho más cliente, hay muchas más número de clientes por debajo de esos 5 millones de euros, ¿vale? Por supuesto te van a llegar clientes de menos de esos 3 millones, como me pasa a mí, y de más de esos 5 millones. Nos va a pasar, pero lo importante es que tú definas a tu cliente para saber dónde tienes que dirigir tu mirada, dónde tienes que enfocar tus gestiones, ¿de acuerdo? Bien, la verdad es que con esta forma de visualizar, de definir a tu cliente, estás haciendo un gran trabajo. Te va a permitir estar enfocado en buscarlo allí donde está. Porque si no tienes claro qué tipo de cliente buscas, no vas a saber dónde está. Y si no sabes dónde está, no vas a poder ir a pescar en ese mar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importantísimo que podamos hacerlo de esta forma. Sé que quieres más, que quieres mucho más, sobre todo definir servicios y productos, saber cómo llegar a ellos, cómo encontrarlos, cómo presentarles una propuesta ganadora. Tranquilo, tranquila, de verdad. Lo vamos a ir viendo todo, tanto en el podcast, como te decía, lo vamos a ir anticipando en el podcast, lo vamos a comentar, lo vamos a revisar y vamos a profundizar mucho más, de una forma mucho más práctica, en los directos de la comunidad Sherpa Financiero. No te olvides de visitar sherpafinanciero.com, allí tienes una propuesta que no vas a poder rechazar. Recuerda que para definir tu perfil de cliente o avatar necesitas seguir estos pasos. Primero, los sectores. Segundo, los problemas que tienen. Tercero, las soluciones que tú puedes darles. Cuarto, objetivos que debería de cumplir o perseguir el propio cliente. Quinto, los resultados que tú puedes, que les puedes garantizar, que les puedes ofrecer. Y luego esa pequeña selección, esos dos pasos adicionales. Seleccionar por antigüedad y seleccionar por cifra de ventas. ¿De acuerdo? Estos serían los 7 pasos que yo utilizo, el método que yo sigo con mis clientes en mis mentorías, con mis clientes consultores. Hasta aquí el programa de hoy, el número 27 del miércoles 13 de enero de 2021. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción. No te olvides de visitar sherpafinanciero.com y entrar en la comunidad Sherpa Financiero para conseguir el contenido, las herramientas y el entorno que necesitas para avanzar como consultor, como negocio, sin invertir miles de euros. Te espero dentro.